Abra conmigo la Biblia, Malaquías, capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después viene Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Último capítulo, capítulo 3. Vamos a leer versículo 18, luego vamos a mirar el contexto. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Malaquías es el último de los 12 profetas del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Dios lo levantó en un tiempo muy particular. Ya habían pasado para aquel tiempo 100 años del momento en que los primeros judíos habían salido del cautiverio, que transcurrieron 70 años en tierra extranjera. Junto con Zorobabel, que fue el gobernador de aquel tiempo, vino Josué, el sumo sacerdote, y habían vuelto con ellos 50.000 judíos a la tierra prometida, que Dios le prometió a Abraham, por un decreto del rey Ciro, y ya para aquel tiempo habían reconstruido el templo bajo su liderazgo. No fue fácil, pero lo pudieron hacer porque en aquel tiempo también Dios había levantado al profeta Ageo y a Zacarías para poder alentar al pueblo a continuar la obra. Ya había llegado también la segunda ola con Esdras y se había reconstruido los diferentes ministerios y servicio al Señor. También ya había vuelto para aquel tiempo Nehemías con el último grupo y habían terminado de reconstruir los muros, pero la mayoría de estos referentes para el tiempo de Malaquías ya habían muerto y se había levantado una nueva generación que tenía un corazón apagado para las cosas de Dios. Su pasión por Dios había cesado. En ese contexto es que Dios levanta a Malaquías y después de esto habría unos 400 años de silencio hasta que Dios vuelve a hablar y lo hace por medio del profeta Juan el Bautista. Aquí también notamos en este remanente que había quedado dos grupos bien diferenciados. El primero, un grupo ausente, y el segundo, un grupo presente que trata de influenciar para bien sobre el resto de la gente. Como hoy también existen, podríamos decir, dos clases de iglesia. Por lo que hemos leído en el texto que tuvimos de referencia recién. Es como que también este libro del profeta Malaquías nos da una foto de nuestra iglesia en este tiempo de pandemia. Lo primero que podemos notar entonces de estos dos grupos, una iglesia que no quiere servir al Señor. Leemos en los versículos 13 al 15, Malaquías capítulo 3, verso 13 al 15, que dice lo siguiente: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que también tentaron a Dios y escaparon. Fíjese el pensamiento de esa parte, de ese grupo del pueblo de Dios. Estamos hablando de un pueblo de Dios, de una iglesia, permítame decirlo así. ¿Qué significa? En otras palabras, se lo voy a traer una versión más de este tiempo para que usted lo entienda. La actitud de Judá hacia mí ha sido orgullosa y arrogante. Lo digo yo, dice el Señor, pero ustedes se atreven a preguntar: ¿qué cosas malas hemos dicho contra ti? Óiganme bien ustedes. De nada sirve, dijeron, respetar a Dios y obedecerlo. ¿Qué provecho hay en seguir sus instrucciones y en entristecernos y arrepentirnos por nuestras malas acciones? De ahora en adelante, en lo que respecta a nosotros, más bien afirmaremos que los soberbios son dichosos, porque es evidente que los que hacen el mal son los que prosperan, y los que viven sin seguir las instrucciones de Dios salen bien librados de cualquier situación. Pareciera un comentario hecho especialmente para este tipo
de circunstancias en las cuales hoy nosotros estamos viviendo, inclusive en nuestra ciudad. Pareciera que la gente, inclusive gente de la iglesia, tiene este tipo de comentarios. La gente hace mal, la gente no teme a Dios, son soberbios. Es evidente que parece que ellos son los que prosperan. Comúnmente hoy se suele decir, ¿no? Los malhechores están afuera, los buenos están adentro, los que hacemos el bien los tienen encerrados, los otros están robando por todas partes y parece que no le pasa nada. Claro que todo es una sutil apariencia, como nosotros podemos leer el Salmo 73, léalo en casa detenidamente y usted va a encontrar muchas respuestas. La respuesta que uno tiene cuando entra al santuario de Dios a través de la oración. Esta iglesia, podríamos decir, es una iglesia que se quejaba de todo. Discutían con Dios y no querían servirle. Se atrevían a cuestionar a Dios, y en este libro pequeño, que es el libro del profeta Malaquías, hay más de 20 preguntas y 20 respuestas que Dios utiliza para iluminar la conciencia de su pueblo. Hay una constante de preguntas y respuestas para que de alguna forma el pueblo despierte. Dios quería que su pueblo despertara en esa situación, como hoy también Dios quiere que nosotros despertemos. Hoy hay una iglesia ausente, un tipo de iglesia ausente. Podríamos decir cómoda, perfectamente en su casa, con encuentros digitales, que mira de qué forma pueden ver que le puedan asistir. Una iglesia sin protagonismo. No pueden pensar en los que están a su alrededor porque constantemente se pasan pensando en sí misma. Pero por otro lado, hay una iglesia que sí quiere servirle al Señor. Hay una iglesia que ora sin cesar. Hay una iglesia que ora por sus vecinos y por todos aquellos que están pasando momentos de necesidades. Oran por la posibilidad de tener de parte de Dios la posibilidad de poder testificar a otros del Evangelio. Que oran para que Dios le dé ocasiones para ganar a otros para Cristo. Porque saben perfectamente lo que es que una persona pase a la eternidad sin haber arreglado sus cuentas con Dios. Dios espera de nosotros todavía que sigamos siendo la luz y la sal de la tierra, como lo dijo en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Pero de nada vale si la sal pierde su sabor y de nada vale esconder una luz. Debemos ser la iglesia que pueden influenciar a los que se encuentran a nuestro alrededor. Y eso lo vemos en el versículo 16 y 17. Malaquías, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice lo siguiente. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, han dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Este texto nos muestra tres características de esta clase de iglesia que marca la diferencia con la otra que está ausente. Esta es una iglesia que se vincula a pesar de no tener templo, a pesar de que en la sociedad está pasando todo lo que vemos alrededor nuestro y que sería muy largo de contar la violencia y los robos y los ultrajes, y a eso agréguele toda la pandemia que estamos viviendo. Usted todos los días lo ve en el noticiero. Pero lo primero que habla aquí este pasaje, la primera característica de esta iglesia que tiene poder de influenciar sobre los demás, es que tiene temor de Dios. Temor de Dios. ¿Qué significa temor de Dios? Temor de Dios no significa tenerle terror a Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, estamos hablando de que ese es el temor que tiene el poder de influenciar de lo que nosotros en realidad somos de verdad. Esa palabra que dice entonces en el versículo
entonces, está mostrando un contraste entre el primer grupo y el segundo grupo. Entonces, dice la palabra del Señor, ellos tenían esa seguridad de que temían a Dios. Cuando uno está con temor de Dios, tiene la capacidad de poder entender y de creer que Dios lo está viendo en todas las circunstancias que ellos le toca vivir. El que tiene temor de Dios sabe que Dios, el Dios al cual él ama y al cual él sirve, ese Dios lo ve como él se mueve en su trabajo. Ese Dios toma cuenta y ve, cómo se mueve en su hogar. Ese Dios sabe de él cuando nadie lo ve, de los que están en su entorno, en su familia. Por lo tanto, el que tiene temor de Dios actúa tanto en privado como en público, como que si Dios lo estuviera viendo. Por eso, qué hermoso es poder tener temor de Dios, porque esto tiene el poder de influenciar en mi comportamiento. El Salmo 34, verso 9, nos da una promesa de parte de Dios a aquellos que temen. Dice la palabra: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Escuchó? La promesa de parte del Señor: pues nada falta a los que le temen, porque Dios tiene un cuidado especial sobre aquellos que le temen. El Salmo 112, versículo 1, nos habla: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El hombre que tiene temor de Dios, lo único que le trae deleite es la palabra de Dios. Por eso no solamente la lee, la estudia, la memoriza, sino que la aplica a su vida para moverse en temor de Dios constantemente. Dice Lucas capítulo 6, verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que el que tiene temor de Dios cuida mucho su corazón, porque sabe que si tiene un corazón bueno, esto va a redundar en sacar buenas cosas de su corazón. Por eso, el que tiene temor de Dios, Pablo dice que se purifica, se santifica, para poder agradarle a Dios con todo el corazón. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Viviendo en santidad, marcando la diferencia, viviendo una vida de testimonio, una vida que ilumina en medio de la oscuridad, siendo esa sal que tiene el poder de preservar a una sociedad totalmente corrompida. Un cristiano con temor de Dios sabe que su vida habla más fuerte que 1000 palabras. Es la influencia de lo que somos, el temor de Dios. Ellos tienen algo que yo no tengo, dice la sociedad. La gente ve a una persona con temor de Dios y dice: indudablemente hay algo que yo quiero tener que él tiene, hay algo que me hace diferente a mí y a él, y justamente eso es el temor a Dios. ¿Qué dice la gente de tu entorno? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Puedo decir que eres diferente? ¿Te acordás cuando lo decían? Por eso la solución está en el verso 7, ahí de Malaquías, capítulo 3, verso 7, dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. El principio del temor a Dios es volverse a Él con todo el corazón, convertirse con todo el corazón, volverse a Él hoy que hay tiempo, ahora que es el momento, no dejar para mañana. El que teme a Dios sabe de que no tenemos la vida asegurada, sino que constantemente tenemos que tomar la decisión de volvernos a Él con todo el corazón. Lo segundo que tiene esta clase de iglesia, que es viva y que tiene influencia sobre los demás, que está presente, que se vincula con la gente, es que tiene pasión. La pasión es la influencia de aquellos que amamos. Los que piensan en su nombre, dice el versículo, los que piensan en su nombre. Era una iglesia que pensaban y vivían
y se desvivían por aquellas cosas que pensaba Dios. Es decir, que, en otras palabras, los que ponen su corazón en Dios. Las pasiones en realidad son determinantes en nuestras vidas. La persona, la gente que le pone pasión a lo que hace, marca la diferencia entre aquellos que no viven apasionados por nada. La pasión es eso en lo cual nuestra vida se consume. Las personas que tienen pasión por algo ponen toda la carne en el asador, como se dice en la jerga vulgar, en aquello que aman, sea en las cosas de Dios o no. El cristiano, claro que se apasiona por la Biblia, se apasiona por la oración. Hay cristianos que se apasionan y consumen su vida en la adoración a Dios, en el servicio de las cosas de Dios. Hay otros que se apasionan por el fútbol, hay otros que se apasionan por su trabajo, hay otros que se apasionan por otras cosas y gastan su vida en eso. Por eso dice Mateo capítulo 6, verso 20-21, más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Escuche, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Habrá alguien en esta noche que pueda decir: mi corazón está en Dios? Allí está mi tesoro. Esa es mi pasión, todavía. Hace 40 años que soy cristiano y todavía mi pasión sigue siendo Cristo. Hace 60 años que me convertí al Señor y no he perdido un día de demostrarle mi amor apasionado por Cristo. ¿Lo puede decir? ¿Lo puede vivir hasta el día de hoy? ¿Estamos amando lo que Dios ama? Este pueblo, el pueblo que estaba comprometido con Dios, que le quería servir a Dios, estaba muy interesado en lo que realmente le interesaba a Dios. Los que piensan en su nombre, leemos. Entonces, nosotros demostramos pasión por Dios cuando realmente nos importa lo que a Él le importa. Claro que el diablo aprovecha en este tiempo y trata de orientar tus pasiones hacia otra cosa. Pero quizás hoy sea la noche donde tienes que redireccionar tus pasiones hacia lo que Dios quiere. Y la pasión más fuerte que Dios tiene en este tiempo son las almas que están perdidas. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para salvar a aquellos que están perdidos, para que vuelvan a estar en amistad con Él, para que puedan reconciliarse con Él, porque hay una eternidad con Dios y hay una eternidad sin Dios. Dios quiere llevarnos con Él eternamente y para siempre. Estos judíos se habían quedado inclusive con lo que era de Dios. Habían perdido la pasión por Dios. Una de las maneras en que realmente demostramos que nuestra pasión es Dios es a través de los diezmos y ofrendas. Este pueblo le robaba a Dios. Dice en Malaquías capítulo 3, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado?, dice el pueblo. Ustedes me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Es decir que cuando uno pierde la pasión por Dios, también pierde esa capacidad de darle a Dios lo que le corresponde. Por eso había un pueblo que decía: no, nosotros queremos ser diferente a ese pueblo que perdió la pasión por Él. La gente siempre se queja con relación al tema de las ofrendas y los diezmos. Yo doy gracias a Dios y felicito, porque Dios siempre va a premiar a los que son fieles a su palabra, aquellos que han tomado el compromiso de sostener la obra del Señor y nunca dejan de traer sus diezmos y ofrenda a pesar de la pandemia, a pesar de lo que estamos viviendo. Ellos toman ese compromiso de sostener, de ser parte de la obra del Señor, y yo estoy seguro de que Dios no dejará de recompensarlo, porque lo dice su palabra: reprenderé por vosotros al devorador y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Lo promete Dios. ¿Has perdido tu pasión por Dios? Qué hermoso es ponerse a hablar con un cristiano y ver que sus ojos se humedecen cuando habla de las cosas de Dios, cuando habla de Dios, cuando habla del Espíritu de Dios, cuando habla
de lo que tuvo que hacer por un alma que estaba perdida para poder traerlo a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que te hace humedecer los ojos? Allí te vas a dar cuenta lo que te apasiona. Si hablas de otras cosas y se te humedecen los ojos es porque tu pasión ha pasado a ser otra cosa. Pero esta es una noche donde puedes redireccionar tu pasión nuevamente hacia lo que a Dios le apasiona. Y lo tercero y último, que este pueblo tenía esta característica, era la compasión. La compasión, dice, hablaron cada uno a su compañero. No se olvidaron del prójimo, no se olvidaron de su entorno. Hablaron, los que tenían temor a Dios, hablaron cada uno a su compañero. La compasión significa la influencia de lo que hacemos, Hay un grupo que se paró y dijo, yo no quiero participar en esto que hace este grupo, de serle infiel a Dios, de hablar barbaridades contra Dios, de vivir quejándose por todo. Yo no voy a ser como ellos. Se paró y dijo, yo no participo de esto. Yo quiero serle fiel a Dios, a pesar de todo lo que esté pasando alrededor. Solamente recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo, como dijo Job. Yo estoy aquí, dijo esta parte de la iglesia, esta parte del pueblo de Dios, yo estoy aquí en esta tierra, todos los días de mi vida estoy para honrar el nombre de mi Dios. Así que ellos lo que trataron de hacer es lo que usted tiene que hacer también, si realmente ama a Dios y le quiere servir, influenciar sobre su entorno, los más cercanos, los que están al lado suyo, los puede influenciar. Hoy quizá no nos podamos reunir como pueblo de Dios en nuestro templo, pero sí tiene la capacidad usted, donde vive y donde esté, de poder influenciar en su entorno, del círculo íntimo. ¿Estás siendo sensible a las necesidades de tu entorno o solamente vives pensando en ti mismo? Ensimismado en tu egoísmo, pensando solamente que eres el centro de atracción del mundo y que todo tiene que girar alrededor tuyo, cuando hay gente alrededor tuyo que se está muriendo, hay gente alrededor tuyo que no tiene qué comer, hay gente alrededor tuyo que tiene necesidades espirituales, que quieren saber más acerca de las cosas de Dios porque sabe que pronto se va a encontrar quizás con la muerte y no tiene respuesta, no hay nadie que le hable de Dios. Dejemos de pensar en nosotros y comencemos a pensar en los demás. Hay una comisión que todavía la iglesia tiene que seguir cumpliendo y es de predicar el mensaje del Evangelio de Dios a aquellos que están sin salvación, a aquellos pródigos que viven con miedo, con temor que la muerte los sorprenda porque saben que están todavía enemistados con Dios. Hoy es tiempo de volver a Dios. Por eso no voy a dejar este mensaje sin darte la oportunidad de que donde estés tome la decisión de volverte a Dios hoy con todo tu corazón. Hoy es tiempo, mañana no sé, más adelante o unas horas más adelante tampoco sé. Creo que este es el momento de que tienes que tomar la decisión de volver a Dios. Dios te recibirá con sus brazos abiertos, porque Dios te ama. ¿Eres un especial tesoro para Dios? Dice la palabra, y serán para mí un especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Sabes que si realmente Dios comenzó a trabajar en tu vida, y el que ha comenzado a trabajar en tu vida no va a terminar hasta dejarte como Él quiere. ¿Y cómo quiere terminar la obra de Dios en tu vida? Siendo parecido a Cristo. Que te parezcas a Él. Hasta allí no va a dejar de trabajar sobre tu vida. Por eso es que permite pruebas, por eso es que permite tribulaciones. Y Dios no está tan ocupado en querer quitarte las pruebas o las dificultades o las luchas que tienes, porque todo eso ayuda al propósito final, que es dejarte terminado parecido a Jesucristo. Así que su obra, que la comenzó, la va a terminar. ¿A qué clase de iglesia perteneces? ¿A la iglesia inactiva? ¿A esa iglesia que solamente está esperando de que le sirvan? ¿O a la iglesia que está vinculada con el prójimo? ¿A la iglesia que está activa y que está con pasión, que tiene compasión por la gente y que tiene ese temor a Dios que lo hace ser diferente? Yo te invito en esta noche a que puedas tomar esa decisión
de ser la iglesia, esa iglesia que realmente quiere servir al Señor, como dice la palabra, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.